Historia completa de la Apple II. La Apple II es una de las computadoras más importantes de la historia. No solo fue un éxito comercial, sino que ayudó a iniciar la revolución de la computadora personal en hogares, escuelas y oficinas. 1. El contexto, el nacimiento de la computadora personal. En los años 70, las computadoras eran grandes, costosas y estaban en universidades o empresas. En 1976 apareció la Apple I, creada por Steve Wozniak y vendida por Steve Jobs. La Apple I era solo una placa base para aficionados. Pero Jobs quería algo diferente, una computadora lista para usar, bonita y accesible para el público general. 2. Nacimiento de la Apple II 1977. La Apple II fue presentada en abril de 1977 en la West Coast Computer Fair en San Francisco. Fue revolucionaria porque venía completamente ensamblada. Tenía carcasa de plástico, no era solo una placa. Incluía gráficos en color, algo rarísimo en ese tiempo. Se conectaba a un televisor doméstico. Tenía ranuras de expansión internas. Su procesador era el MOS 6502 y comenzaba con 4 KB de RAM, expandible. 3. Lo que la hizo revolucionaria: gráficos en color. Mientras otras computadoras solo mostraban texto en verde o blanco, la Apple II mostraba color. Esto la hizo atractiva para juegos y educación. Arquitectura abierta. Las ranuras de expansión permitían agregar tarjetas para más memoria, impresoras, discos, redes. Esto convirtió a la Apple II en una máquina flexible y adaptable. 4. La llegada del Disk 21978. En 1978 se lanzó la unidad de disco Disk 2, diseñada por Wozniak. Antes, los programas se cargaban con casetes, muy lentos. Con el Disk 2, los programas cargaban mucho más rápido. Se facilitó el uso empresarial. Esto fue clave para el éxito comercial. 5. El gran impulso, VisiCalc 1979. En 1979 apareció VisiCalc, la primera hoja de cálculo de la historia. Fue creada por Dan Bricklin. Transformó la Apple II en herramienta empresarial. Muchas personas compraban la computadora solo para usar VisiCalc. Se considera la primera killer app, aplicación que vende hardware. 6. Éxito en educación. Durante los años 80, la Apple II se convirtió en la computadora estándar en muchas escuelas de Estados Unidos. El gobierno y distritos escolares compraron miles de unidades. Los niños aprendían programación en BASIC y jugaban títulos educativos como Oregon Trail. 7. Versiones posteriores. La familia Apple II tuvo varias versiones. Apple II Plus 1979, Apple IE 1983, Apple IIC 1984, Apple IIGS 1986. La Apple IE fue la más popular y vendida. 8. Competencia. En los años 80 comenzaron a aparecer competidores como IBM PC 1981, Commodore 64 1982. El IBM PC terminó dominando el mercado empresarial, pero la Apple II mantuvo una base fuerte en educación durante años. 9. Impacto en Apple. El éxito de la Apple II financió el desarrollo de la Apple Lisa, permitió crear la Macintosh, transformó a Apple Inc. en una empresa multimillonaria. Sin la Apple II, Apple probablemente no habría sobrevivido. Reloj de arena con arena cayendo 10. Fin de producción. La línea Apple II se mantuvo sorprendentemente viva hasta 1993. Fue una de las computadoras con mayor tiempo de producción continua en la historia, 1977-1993. 11. Legado histórico. La Apple II popularizó la computadora en el hogar, introdujo gráficos en color masivamente, impulsó el software empresarial, formó a toda una generación de programadores. Muchos empresarios tecnológicos crecieron usando una Apple II. Conclusión. La Apple II no fue solo una computadora, fue el inicio real de la era de la computación personal. Si la Apple I fue el experimento, la Apple II fue la revolución. Datos curiosos de la Apple II. La Apple II no solo fue revolucionaria, también está llena de detalles sorprendentes. Aquí tienes los más interesantes. 1. Fue diseñada para jugar, sin decirlo oficialmente. Steve Wozniak amaba los videojuegos arcade. Diseñó los gráficos en color pensando en juegos como Bracket. Curioso, el color fue casi un truco técnico, aprovechando la señal NTSC del televisor. 2. Se conectaba a la TV de tu casa. En 1977 casi nadie tenía monitor especial. La Apple II se conectaba directamente a un televisor común. Eso la hizo mucho más accesible que otras computadoras. 3. El color apareció, por accidente ingenioso.
Wozniak no diseñó un sistema de color tradicional. Aprovechó las imperfecciones del estándar NTSC para generar colores mediante patrones de píxeles. Fue una solución barata y brillante. 4. La unidad DISC-2 era increíblemente simple. La unidad de disco DISC-2 tenía menos chips que las de la competencia. Wozniak simplificó el diseño tanto que redujo costos dramáticamente. Resultado, más barata y más eficiente. 5. VisiCalc vendía la computadora. El programa VisiCalc, creado por Dan Bricklin, hizo que empresas compraran Apple II solo para usar esa hoja de cálculo. Fue la primera killer app de la historia. 6. Tenía BASIC en la ROM. No necesitabas instalar lenguaje de programación. La máquina encendía y ya estabas en BASIC. Eso permitió que miles de niños aprendieran a programar en los 80. 7. Dominó las escuelas de Estados Unidos. Durante los años 80, la Apple II era prácticamente el estándar educativo. Muchos estudiantes aprendieron computación básica en ella antes de que existiera Windows. 8. Fue una de las primeras computadoras bonitas. Mientras otras eran cajas metálicas industriales, la Apple II tenía carcasa de plástico elegante y teclado integrado. Fue una de las primeras computadoras pensadas para el hogar. 9. Hizo millonarios a Jobs y Wozniak. El éxito de la Apple II convirtió a Steve Jobs en multimillonario a los 25 años. En 1980, cuando Apple Inc. salió a bolsa, fue una de las mayores ofertas públicas de su época. 10. Tenía 8 ranuras de expansión. Eso era enorme ventaja frente a otras máquinas cerradas. Gracias a eso se podían añadir tarjetas de red, más memoria, tarjetas de sonido, interfaces especiales. Era casi modular. 11. El sonido era mínimo, pero creativo. Solo tenía un pequeño altavoz interno de 1 bit, pero los programadores lograron hacer música compleja usando trucos de programación. 12. Fue pirateada masivamente. Al ser popular, muchos programas fueron copiados ilegalmente. Paradójicamente, eso ayudó a expandir su uso. Reloj de arena con arena cayendo 13. Vivió 16 años en producción. Se fabricó desde 1977 hasta 1993. Muy pocas computadoras han tenido una vida comercial tan larga. 14. Inspiró a generaciones. Muchos desarrolladores famosos comenzaron programando en Apple II. Fue la puerta de entrada al mundo digital para miles de futuros ingenieros. 15. Su arquitectura era abierta, sin querer. No fue diseñada como plataforma abierta formalmente, pero sus ranuras y documentación facilitaron que terceros crearan hardware y software. Eso creó un enorme ecosistema. 16. Sobrevivió incluso después del Macintosh. Aunque en 1984 salió la Macintosh, la Apple II siguió vendiéndose durante casi 10 años más, especialmente en educación. 17. Fue el verdadero salvavidas de Apple. Antes del iPhone, antes del Mac moderno, la Apple II fue la máquina que mantuvo viva a la empresa durante años. Conclusión curiosa. Si hoy usamos computadoras personales en casa, en gran parte es gracias a la Apple II. Fue innovadora, económica, flexible, educativa y sorprendentemente duradera. Componentes completos de la Apple II. La Apple II fue una computadora sorprendentemente simple pero poderosa para su época. Aquí tienes todos sus componentes principales, tanto internos como externos. 1. Componentes internos. Hardware principal. 1.1 procesador, CPU. Modelo, MOS Technology 6502. Velocidad, 1 MHz. Arquitectura, 8 bits. Era económico y eficiente, lo que permitió mantener bajo el costo de la computadora. 1.2 memoria RAM. Inicial, 4 KB. Expandible, hasta 48 KB, más en modelos posteriores. La memoria era ampliable mediante tarjetas en las ranuras internas. 1.3 ROM. Memoria de solo lectura. Incluía monitor de sistema, Integer Basic, luego AppleSoft Basic en versiones posteriores. Esto permitía programar apenas encendías la máquina. 1.4 placa madre, motherboard, diseñada por Steve Wozniak, contenía CPU, chips de memoria, generador de video, controladores básicos, 8 ranuras de expansión. Era el corazón de la máquina. 1.5 ranuras de expansión, 8 slots. Una de sus mayores ventajas, permitían instalar tarjetas de memoria, tarjetas de impresora, tarjetas de red, tarjetas de disco, tarjetas de video adicionales. Esto hacía a la Apple II muy flexible. 1.6 sistema de video. Características. Texto, 40 columnas x 24 líneas. Gráficos de baja resolución.
Gráficos de alta resolución, hasta 280x192. Soporte para color, mediante señal NTSC. Se conectaba a un televisor común. 1.7 Sistema de sonido. Altavoz interno de 1 bit, controlado por software. Aunque simple, los programadores lograron crear efectos avanzados. 1.8 Fuente de poder, diseñada por Rod Holt. Innovación clave. Fuente conmutada, Switching Power Supply, más ligera y eficiente que las tradicionales. Fue revolucionaria para su tiempo. Teclado 2. Componentes físicos externos 2.1 Carcasa de plástico. Una de las primeras computadoras con diseño elegante doméstico. Diseñada para verse moderna en el hogar. 2.2 Teclado integrado. 52 teclas aproximadamente. Sin teclas de flecha en la primera versión. Sin minúsculas al inicio, solo mayúsculas. Era parte del mismo cuerpo de la máquina. 2.3 Puertos externos. Incluía salida de video, puerto de cassette, conectores internos accesibles desde ranuras 3, dispositivos de almacenamiento 3.1 cassette, cinta. Método original, lento, poco confiable, muy común en los 73.2 Disk 21978. Unidad de disquete diseñada por Wozniak, permitía discos de 5.25 pulgadas, mucha mayor velocidad, mejor estabilidad. Fue clave para su éxito empresarial. 4. Componentes adicionales opcionales. Tarjetas de expansión de 80 columnas. Tarjetas de memoria extra. Controladores de impresora. Tarjetas de módem. Joysticks para juegos. Monitor dedicado. Opcional. 5. Componentes en versiones posteriores. Modelos como Apple IE, Apple IC, Apple IGS. Incluyeron mejoras como más RAM, soporte para minúsculas, sonido mejorado, especialmente en el IGS. Gráficos avanzados. Resumen técnico simplificado. La Apple II estaba compuesta por marca de verificación gruesa CPU 6502, marca de verificación gruesa RAM expandible, marca de verificación gruesa ROM con BASIC, marca de verificación gruesa placa madre con 8 ranuras, marca de verificación gruesa sistema de video a color, marca de verificación gruesa altavoz interno, marca de verificación gruesa fuente de poder innovadora, marca de verificación gruesa teclado integrado, marca de verificación gruesa opciones de cassette o disquete. Conclusión. La grandeza de la Apple II no estaba en tener muchos componentes complejos, sino en cómo estaban organizados de manera inteligente y económica. Fue una máquina simple, modular y adelantada a su tiempo. Historia completa de los errores y problemas de la Apple II. Aunque la Apple II fue revolucionaria, no fue perfecta. Tuvo errores técnicos, limitaciones de diseño y problemas estratégicos que marcaron su historia. Aquí te cuento todo cronológicamente. 1. Errores iniciales. 1977-1979, 1.1 solo escribía en mayúsculas. La primera Apple II no permitía letras minúsculas. Eso hacía que documentos y programación fueran menos profesionales. Se corrigió en modelos posteriores. 1.2 Gráficos con colores falsos. El sistema de color dependía de trucos del estándar NTSC. Problema. Los colores podían variar según el televisor. En algunos monitores se veían diferentes. Fue brillante, pero inestable visualmente. 1.3 Uso de cassette, lento y poco confiable. Al inicio, los programas se guardaban en cinta de cassette. Errores frecuentes. Fallas al cargar. Pérdida de datos. Velocidad muy lenta. Esto se solucionó con la unidad Disk 2. 2. Problemas técnicos del Disk 2, 1978-1982. Aunque fue innovador, el sistema de disquetes también tenía errores. Discos sensibles al polvo, desalineación del cabezal, programas que fallaban por protección anticopia defectuosa. Muchos usuarios perdían datos importantes. 3. Arquitectura abierta, con riesgos. Las 8 ranuras de expansión eran ventaja, pero algunas tarjetas no eran compatibles entre sí. Instalaciones incorrectas podían dañar la placa. No existía estandarización estricta. Era poderosa, pero podía generar conflictos de hardware. 4. Problemas eléctricos y calor. Algunas primeras unidades tenían interferencias eléctricas, sensibilidad a picos de corriente, sobrecalentamientos y se expandían demasiado. Aunque la fuente de poder era innovadora, no era perfecta. Teclado 5. Limitaciones del teclado. Errores de diseño inicial. Sin teclas de flecha, sin minúsculas, sin tecla, delete, moderna. Esto complicaba la edición de texto. 6. Problemas del Apple III que afectaron indirectamente. En 1980,
Apple Inc. lanzó la Apple III para reemplazar a la Apple II, pero fue un fracaso por sobrecalentamiento grave, chips que se soltaban, fallas de hardware masivas. Resultado, Apple tuvo que seguir apoyando la Apple II más tiempo del planeado. Espadas cruzadas 7. Error estratégico frente al IBM PC 1981. Cuando apareció la IBM PC, era más orientado a negocios. Tenía arquitectura más estandarizada. Generó clones compatibles. Apple no permitió clones de la Apple II, lo que limitó su expansión frente al ecosistema PC. 8. Fragmentación de modelos. Con el tiempo surgieron Apple IE, Apple IC, Apple IGS. Problema. No todos eran totalmente compatibles. Algunos programas no corrían igual. Confusión en el mercado. 9. Limitaciones de memoria. Mientras las PCs avanzaban rápidamente, la Apple II seguía siendo una arquitectura de 8 bits. Su límite de memoria era pequeño comparado con nuevas máquinas. Se volvió obsoleta técnicamente en los 90. 10. Problemas de piratería. La Apple II fue masivamente pirateada. Impacto. Pérdidas económicas para desarrolladores. Sistemas de protección complicados que a veces dañaban discos legítimos. 11. Error estratégico con el Macintosh. Cuando salió el Macintosh, Apple empezó a enfocarse en él. La Apple II quedó en segundo plano. Se generó competencia interna dentro de la empresa. La Apple II sobrevivió más por necesidad que por estrategia clara. Reloj de arena con arena cayendo 12. El gran error, durar demasiado. La Apple II se fabricó hasta 1993. Problema. Seguía generando dinero, pero retrasó la transición completa hacia tecnologías más modernas. Fue éxito, pero también freno evolutivo. Conclusión histórica. La Apple II tuvo errores técnicos, limitaciones y fallas estratégicas. Sin embargo, marca de verificación gruesa sus errores fueron menores comparados con su impacto. Marca de verificación gruesa muchas fallas se corrigieron con el tiempo. Marca de verificación gruesa sus problemas ayudaron a Apple a aprender para futuros productos. Paradójicamente, incluso sus errores contribuyeron a la evolución de la industria informática.